Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Fresco como una lechuga, el licenciado Rodríguez Prats. ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenas tardes. Hugo, buenas tardes. Mira, yo quisiera reflexionar un poco junto contigo, que tanto me agrada hacerlo, y con el auditorio, ¿qué significa hacer un buen gobierno? Definitivamente la respuesta es muy lógica, dar buenos resultados. Desde los griegos se dice que lo único que se puede mejorar es lo que se puede medir, lo que se puede evaluar, que eso te permite encontrar las fallas, corregirlas y hacer mejor las cosas. Hay un mecánico de aeronave que en Estados Unidos que acostumbran mucho cuando se fija alguna idea o algún principio que ha sido reiterado en la práctica y empieza a hablarse de la ley o el principio de Peter, y se habla de la ley de Murphy. Y este mecánico estaba observando a un trabajador un tanto negligente y él dijo, si tiene la posibilidad de cometer el menor error, lo hará. Y de ahí pasó a conformarse la ley de Murphy, que dice si algo puede salir mal, saldrá mal. Y conocemos también el principio de Peter, la ley de Parkinson, de que crece la burocracia y crece el presupuesto, el principio de Peter que nos llega a todos un momento de incompetencia. Pero retornando a lo de la ley Murphy, yo creo que una de las cuestiones que casi te diría yo que es un deber del funcionario público, si se percibe que algo puedes corregir, corrígelo. O sea, ¿cómo reacciona el gobernante cuando mete la pata? ¿Simplemente la deja ahí? ¿O espera que no se den cuenta? ¿O confía en que no tendrá consecuencias? ¿O tiene el valor de sacarla, reconocer el error y enderezar el rumbo? Yo te pondré un ejemplo. Yo creo que todos coincidíamos en señalar en aquellos años de que suspender el aeropuerto de Texcoco era una decisión equivocada. Iba a ocasionar un inmenso gasto y iba sobre todo a mandar una mala señal de un gobierno que estaba iniciando. Así sucedió. El gobierno pasado tuvo el menor crecimiento económico desde el presidente Miguel de la Madrid, que heredó la crisis de Echeverría y López Portillo. Aquí no eran esas las condiciones, por el contrario, con todo y el mal gobierno de Peña Nieto, se había dejado reservas, se había dejado un ritmo de crecimiento que se extravió desde el año 19. Y al final del sexenio tuvimos un crecimiento de 0.75 anual. Si consideras el crecimiento de la población, pues quiere decir que los mexicanos tenemos un poder adquisitivo menor que el que teníamos en el 2018. Entonces, yo sí creo que en la prensa de hoy hay muchos artículos hablando de los 28 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y todos coinciden en que va a ocasionar un inmenso daño a México la reforma al Poder Judicial. Entonces, yo sí insisto, ya lo he venido diciendo, en que recapaciten y frenen, porque se está estimando, es muy posible que la cifra sea mayor, un gasto de 13,000 millones de pesos que habrá que incorporar en el presupuesto. Yo quiero recordar aquí, Hugo, porque lo dije en su momento, el inmenso gasto que se hizo en la revocación de mandato, 1,500 millones de pesos. ¿Para qué sirvió? Se incorporó aquí también en la Constitución. ¿Para qué sirve? Para estimular a la ciudadanía de que apruebe a un gobernante. Y por lo tanto también implica un gasto en publicidad, en promoción, en campaña. Entonces, si alguien me podría decir que tuvo un efecto positivo, pues me gustaría encontrarlo, porque 1,500 millones de pesos no es una cantidad menor. ¿Para qué va a servir elegir y sacar
cometer atropellos de derechos humanos, sacrificar a una clase jurídica profesional que son los jueces, magistrados y ministros actuales. Entonces, yo sí pienso que hay que considerar los tiempos que estamos viviendo, Hugo, porque la negociación del Tratado de Libre Comercio va a darse ya en los próximos meses. El 26 tendrá que confirmarse, en el año 26. O no confirmarse. O no confirmarse. Hay serios indicios de que Estados Unidos, gane Kamala o gane Trump, quieren modificarlo. Está el asunto del maíz transgénico, que además nosotros no tenemos la producción para poder autoabastecernos. Está el problema de la industria automotriz. De China. Está el problema de que México se ve como un tránsito de lo que China está introduciendo al mercado norteamericano. Entonces, desaparecer los órganos autónomos, no tener un poder judicial, porque si se hace esta reforma no va a ser un poder judicial confiable, pues sin duda nos va a poner en desventaja a la hora que nos sentemos en la negociación de Tratado de Libre Comercio. El mundo está sacudiéndose. Hubo una reunión la semana pasada en la ciudad de Kazán, en Rusia, en donde hubo 24 países que se reunieron, 24 países que es el 50% de la población, porque ahí está la India y China, y que tienen el 40% de la economía. Entonces ya se están formando dos bloques. Nosotros no nos podemos quedar en el aire, no nos podemos quedar simplemente fuera de esos dos bloques. Entonces, y ya estábamos en uno, ¿no? Y ya estábamos en uno, entonces. Estamos, pues. Y además te imaginas el costo que significaría salirnos ya de una economía imbricada totalmente. Con toda certeza vendría un inmenso daño y desde luego sería un daño mucho mayor para nosotros que para Canadá y para Estados Unidos. Entonces yo sí creo que hay que autocriticarnos y no aferrarnos a que esto se hace porque se hace. Eso simplemente... Es que le llaman convicción, ¿no? Pues mira, que me sustenten en razones la convicción. Yo creo que uno de los problemas del mundo es que está en crisis la destreza para que la bondad y la razón sean lo que orienten a un buen gobierno. O sea, la democracia está fallando en ser un sedazo para que lleguen los mejores. No están llegando los mejores. Y no tenemos la posibilidad de corregir. ¿Por qué llega un Hugo Chávez en Venezuela? Díaz-Canel, por ejemplo, yo creo que perdió una gran oportunidad cuando Obama reinició las relaciones exteriores con Raúl Castro y hubo enormes proyectos y ellos no hicieron el cambio. Y otra vez prevaleció la presión de los cubanos en Estados Unidos para que las sanciones no se suspendieran. Y mira lo que está sucediendo en Cuba, lo que hoy sufre ese pueblo. Entonces las ocasiones son fugaces. Y yo quisiera también hacer una reflexión porque el gobierno estatal ya cumple 28 días. Y quiero decirte que yo he tratado con toda objetividad, con todo respeto, con toda prudencia, de ponderar cómo lo vemos los tabasqueños y se percibe un gobierno desarticulado, un gobierno sin un proyecto y que sale a caminar. Yo creo que esa no es la función de hacer un gobierno, salir todo un gabinete a caminar, a dar abrazos, a sacar fotos. No, yo creo que el gobierno debe ejercer el poder en una administración pública bien planificada, revisar los recursos y ver la eficiencia de los servicios. O sea, ¿hay buen servicio en seguridad? Me estoy enterando cuando estaba yo en la antesala, pues de este lamentable homicidio de esta muchacha Stephanie y otros problemas. O sea, sí estamos en serios problemas. Hay dos fechas muy importantes en el corto futuro. El 5 de noviembre la elección en Estados Unidos y el 15 de noviembre que se presenta el presupuesto. Yo creo que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal están haciendo cuentas alegres. Están ofreciendo una serie de obras que no va a ser posible hacer. La tarea principal de un gobierno es gastar bien los centavos del pueblo donde más se beneficie. Entonces yo sí creo
que lo más importante, y aquí los norteamericanos, volviendo a la ley Murphy y a los principios, hablan del gobierno inteligente. Ya no es tanto de izquierda y derecha, no, gobierno inteligente, que planifique, que razone, que reflexione. Y me parece que esa es la tarea más importante. Ahí es en donde se debe designar el tiempo. El tiempo es el único recurso no renovable. Se va, se fuga. Y yo repito, veo con preocupación que no hay una idea clara. Y para mí, antes que discutir de ideologías, de promesas, de proyectos, hay que ver si hay la buena intención de hacer un buen gobierno. Porque yo ahora me he dedicado a estudiar a los estoicos. Los estoicos son filósofos ya del siglo III antes de Cristo. Zenón de Sitio fue el fundador. Hay un pensador que a mí me agrada mucho, Epicteto, que es el Sócrates de Roma, que habla de regresar a lo elemental, a las virtudes, a tratar de ser bueno. Marco Aurelio, el emperador filósofo, para algunos el último gran emperador de Roma, insistía mucho en eso. Tengo el deber de ser bueno. O sea, también en la política, o principalmente en la política, se puede distinguir lo bueno y lo malo. Ese sería mi comentario, Hugo. Y por eso habla usted de la intención, ¿no? La intención. Ahí es donde se ve. Ahí, si no hay buena intención, ¿ya para qué te metes en apuros? ¿Ya para qué analizas otras cosas? Yo nada más diría aquí, el punto que yo he escuchado, y a ver usted cómo lo termina de desmenuzar, es que el gobierno dice, es que este es nuestro proyecto. Usted dice, no hay proyecto, pero también la presidenta Sheinbaum dijo desde el principio, segundo piso, continuidad. En eso no diríamos, fallado. Pero no, ¿cuándo prometió López Obrador en la Cuarta Transformación que los jueces fueran de elección? Esta fue una ocurrencia en el transcurso de su sexenio y deriva de su frustrado intento de que Saldívar siguiera como presidente de la Suprema Corte. Deriva de que al quitar a Eduardo Medina Mora, que lo quitaron con presión, metió a dos gentes que él mismo dijo en la mañanera que lo habían traicionado. El ministro, que es un magnífico jurista, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que dice, no señor, yo vengo a ejercer mi función como ministro. Y esta mujer, Margarita García del Río, Margarita Ríos Farjat, claro, están las otras tres que sí le hacen caso, que fueron designados por él. Entonces, el propósito es posesionarse del Poder Judicial. Y si se va a incorporar algo en la Constitución y ya lo podemos los ciudadanos impugnarlo, bueno, pues eso equivale a lo que ya dije en este programa hace ya algunas semanas, la ley habilitante que hizo Hitler cuando queman el Reichstag en el 33, que le concedían atribuciones para legislar de lo que sea y violar lo que sea, porque había un momento de emergencia, cuando ya después se supo que el mismo Goering es el que había mandado a quemar el Reichstag, que es el recinto del poder legislativo de la Asamblea Parlamentaria, para que él pudiera entonces concentrar el poder y que surgiera esa dictadura. Si hay esa declaración de la presidenta de que ella es demócrata, que toda su vida anduvo en los movimientos por la democracia, bueno, que envíe señales claras. No hay peor cosa, Hugo, para un gobierno que no gobierne. Eso es lo peor. Un gobierno se desprestigia cuando precisamente no hace su trabajo de gobernar. Es una paradoja. Cuando más crítica recibe un gobierno es cuando no gobierna, cuando es ambivalente. Ella dice, venga la inversión, vamos a generar empleo, tienen garantías plenas, pero doy señales de modificar, de concentrar poder, de decir aquí se va a hacer esta reforma, porque la reforma va, y en próximo junio del año próximo, perdón la redundancia, vamos a llevar a elección 1.500, 1.800 posiciones de jueces. Me parece que es una señal pésima y lo están diciendo todos, los juristas más connotados. Entonces, ¿por qué aferrarse? ¿Por qué seguir cometiendo errores por el simple prurito de no querer corregirlos? Me parece absurdo. Bueno, ya se dijo el otro día, es algo que no ha existido en el mundo. Es México, dicen, hasta cuando presentó Adán Augusto la iniciativa que busca hacer
que pionero, hacer un parteaguas en la vida judicial del mundo. No experimentemos, no estamos para experimentar, ni estamos en condiciones hoy de experimentar. Las señales de la economía son pésimas. Las señales en lo exterior, el problema de Ucrania, Rusia, el problema de Israel, Palestina. Pero ya estamos en eso, licenciado. Pues entonces, por favor, interpretemos. El gobernante tiene que saber descifrar la realidad y prever lo que puede suceder. En esa capacidad de adelantarse a los acontecimientos está la posibilidad de que pueda tomar buenas decisiones y dar buenos resultados, que ese es un buen gobierno, con la reflexión que inicié. O pagar el precio puede ser el final de su reflexión. Pues eso significaría que se hizo un mal gobierno y que por lo tanto tiene que sancionarse, porque es ya la culminación de un gobierno que ha fallado, porque entonces se le va a castigar. Bueno, pues licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana.